¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Líderes. Hoy con grandes invitados, con un gran tema que en verdad valdrá la pena de inicio a fin. Pero antes de meternos a este tema, pues presentar a quien usted ya conoce y con mucho cariño presento a nuestro moderador, al licenciado Francisco Javier Santillán. Licenciado, siempre un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por moderar esta mesa. Gracias, Darío. Verdaderamente me siento muy satisfecho, muy motivado y sobre todo con un gran entusiasmo por este programa que vamos a tener el día de hoy. Perfecto, y por supuesto también a nuestra diputada federal por Jalisco, pero una amiga, una compañera, una coadyuvante de todos estos esfuerzos, a la diputada Hortensia. Siempre un placer tenerte aquí y obviamente también como gran interlocutora de nuestros grandes invitados, como es el día de hoy. Muchas gracias por todo tu apoyo y siempre un placer tenerte aquí, diputada. Gracias, siempre será un placer compartir estos micrófonos y apoyar al IRH y a todas las iniciativas del partido. Muchas gracias. Y comentarles a quien nos ve y quien nos escucha que hoy en verdad tenemos un invitadazo, un líder con toda la extensión de la palabra. Ustedes lo pueden estar revisando, un pequeño extracto de su carrera política y de todo lo que ha sido, pero la verdad destacar que ha sido gobernador por Coahuila, secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, secretario de Organización, y actualmente diputado federal, y a quien tiene también una gran responsabilidad, que es justamente lo que nos compartirá el día de hoy. Diputado Robín Moreira, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este programa Líderes, un programa del Instituto Reyes Heroles. En verdad es un gusto y un placer tenerlo aquí de invitado. Hombre, pues les agradezco mucho la invitación a los tres, obviamente a mi compañera Hortensia, que siempre está dando la batalla ahí en la Cámara, que le he aprendido muchísimo de muchas cosas, que bueno, siempre está en la defensa de los intereses de Jalisco, de las mujeres y de los temas que ella promueve y trae. Y pues mandarles un saludo. Estoy acá en Saltillo, Coahuila, en su casa. Yo aquí vivo y bueno, aquí nací en esta ciudad. Y por ahí hay un letrero, en la salida dice Guadalajara. Como vi que en Jalisco, Guadalajara, hay uno que dice Saltillo. Entonces, hay una carretera que une Guadalajara y Saltillo. Eso, seguramente va a otro punto, ¿no? Pero eso siempre me ha gustado. Y creo que mi primer viaje que hice fuera del estado y fuera de Nuevo León, que es un estado hermano, fue a Guadalajara hace muchísimos años. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación y creo que podemos hablar de muchas cosas. Agregaría dos cosas que me interesan en el currículo. Fui maestro del ICADEP, del asesor claro, del Instituto Reyes. Y porque fui maestro del ICADEP, soy priista. Es decir, antes de ser maestro ahí, yo no formaba parte del PRI, porque había sido funcionario de un organismo que se dedica a la organización, valga la redundancia, de las elecciones. Yo fui miembro del Consejo Estatal Electoral y del primer instituto electoral de mi estado. Cuando salgo de ahí, pasan varios años y el ICADEP me invita a dar clases. Y estando en el ICADEP fue cuando ingreso yo al partido. Ese es el motivo. Y la segunda cosa es que después de haber estado en el ICADEP de profesor, fui secretario de elecciones del Comité Municipal del PRI. Y esa es una cosa que aprendí yo mucho ahí. Y es una cosa que estoy muy orgulloso, porque ahí es donde, a nivel municipal, donde uno ve más cerca al seccional, donde uno ve más cerca al militante, donde uno siente las dificultades que tenemos como partido. A veces son de recursos, a veces son de temas logísticos, y en los comités municipales se recarga una muy buena parte del trabajo que hace un organismo nacional como es el PRI. O sea, es como una célula bisagra entre el seccional y las autoridades superiores para conseguir al representante de casilla,
para trabajar, ¿no? Entonces, eso lo quería agregar. Ah, no, pues sin duda una formación y como bien dicen por ahí, diputado, uno nunca se va del Instituto Reyes Heroles o del ICADEP. Una vez que uno está siempre de una cierta forma cercana o distante, pero uno nunca se va, así que pues obviamente que una formación y por supuesto entonces parte de la familia del Instituto Reyes Heroles, diputado. Bienvenido. Muchas gracias. Y licenciado Santillán, pues le cedo el uso del micrófono para dar pie a este gran tema que le dejo en verdad para que usted nos lo presente y nos haga el favor de desarrollarlo. Muchísimas gracias. Intercambiar opiniones con dos diputados federales que representan a nuestro partido en el Congreso de la Unión siempre es un motivo de distinción y yo quisiera señalar que esta gran oportunidad que tenemos de particularmente tener presente en el Instituto Reyes Heroles de Jalisco la presencia de Rubén Moreira es algo verdaderamente muy valioso que trataremos de obtener los mayores logros posibles en términos de difundir la práctica política y de difundir también el compromiso ideológico de un personaje que ha tenido pruebas y que ha sido aprobado con muy buenos resultados y que tocar el tema de decisiones difíciles en el Congreso de la Unión, bueno, y particularmente en la Cámara de Diputados, pues es un tema indudablemente relevante porque es ahí en la Cámara de Diputados donde está la representación nacional, la representación del pueblo de México, donde llegan al final a veces algunas normas que por años nos sirvieron y se le da vida a otras nuevas que van a encabezar el futuro. Por eso todo lo que termine y todo lo que nace, pues indudablemente es difícil, es complicado a veces de entenderse. Sin embargo, yo quisiera tocar un tema que me parece sumamente importante, sobre todo para los cuadros del partido que nos pueden estar viendo y sobre todo para la militancia y que vamos a pedirle su opinión, aparte de que vayamos tocando algunos de los distintos temas que vamos a ver, vamos particularmente a tratar de que Rubén Moreira nos explique cómo un hombre triunfador con un partido, formando parte de un partido tan compacto, bien organizado y con resultados tan claros como es el priismo de Coahuila, cómo le toca vivir este nuevo momento que el priismo nacional está en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Veníamos de una representación priista en la Cámara de Diputados bastante buena. Teníamos acuerdos estratégicos que nos daban una mayoría parlamentaria y estábamos en condiciones de enfrentar el futuro, de hacer grandes transformaciones y de pensar que el futuro de alguna manera estaba en espera de varias de las decisiones que habíamos tomado. Sin embargo, como sucede y como al último, la vida democrática del país se renueva, se fortalece en cada elección, nos encontramos que la representación del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados pasa a ser, de ser la representación mayoritaria, a ser la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Ahí se requiere, y así es la concepción que de momento a mí me queda, requiere que esa tercera parte cuente con cuadros determinantes, preparados, con una visión amplia, con una visión ejecutiva, con una visión que permite entender el momento que México está viviendo. Por eso cuando estamos con dos legisladores que están viviendo esta experiencia en la Cámara de Diputados, a mí me gustaría que Rubén nos diera su opinión, cómo vivir esos distintos momentos
de venir de ser un gobernador que ejerce el poder y tiene presencia mayoritaria en su estado, de formar parte de un partido, como él lo ha señalado, con una gran presencia en México y con compromisos históricos tan claros y tan comprometidos con las grandes mayorías, a una presencia de tercera fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se vive ese momento, Rubén, en la Cámara? Bueno, primero yo quisiera, digamos, con un contexto. En este contexto somos 46 diputados, pero el porcentaje que tenemos en la Cámara no corresponde al porcentaje que sacamos de votos para diputados. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la ley permite una sobrerepresentación de un partido mayoritario, en este caso es Morena, que tiene en Morena más diputados que su porcentaje. O sea, la mezcla de mayoría y de representación proporcional le da más diputados que su porcentaje de votos. Y esto genera varias cosas. La primera, y el ciudadano tiene que saberlo, muchas de las decisiones que se toman argumentando una mayoría no son legitimadas por la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? No se corresponden unos a otros. Y nosotros, en PRI, tenemos menos diputados de ese porcentaje. Son tan pocos los diputados que somos que por sí mismos nosotros no podemos bloquear acciones, por un lado. O sea, se requieren otras fuerzas. Pero además, lo que se requiere ya es muy poco, porque entre los aliados de Morena, que generan otra sobrerepresentación, pues, el fraccionamiento que hicieron, que generan otra sobrerepresentación distinta a la de Morena, casi tienen las 2/3 partes. Entonces, esa es la primera parte del contexto. Segunda parte del contexto, que creo que es importante. Nosotros somos un partido socialdemócrata y eso a veces no es totalmente comprendido en la militancia. Se generan tensiones dentro de nosotros. Tercera parte del contexto. Después de una derrota tan grave como la que sufrimos, se abren dos caminos frente a nosotros. Una es hacernos cada vez más pequeños, porque eso de nos quedamos como estamos no existe, se van haciendo más pequeños, o la otra es nos empezamos a recuperar. Hay otros partidos en el mundo que les ha sucedido lo que nuestro, y ellos han optado por diversas acciones. Algunos se han recuperado, caso del PSOE, hasta llegar a tener el gobierno, y otros se han hecho tan pequeños que han desaparecido. Otros, incluso el Partido Comunista Italiano, que fue tal vez el partido más importante comunista de Europa, con opciones y gobernando muchas cosas, pues se disolvieron. Entonces nosotros como partido hoy estamos en un momento crucial, junto a las tres cosas. La primera, no somos tantos como deberíamos de ser. Eso significa que si en la siguiente elección Morena no llega al 40 y tantos % de los votos, la sobrerepresentación desaparece y crecen los otros partidos, entre ellos nosotros, si conservamos cuando menos ese 15%, el 6% que sacamos la vez pasada. La segunda, tenemos que voltear a ver nuestra historia para ir resolviendo lo que vamos haciendo en el día a día. No vaya a ser que nos quedemos sin público. Y la tercera, tenemos que pensar en cómo sobrevivir para que no suceda lo otro. Desgraciadamente, cuando vino la derrota, no se asumió una reflexión profunda y ahora no se puede hacer, me refiero en términos ideológicos, porque estamos ante una elección.
Entonces sería ocuparnos de una cosa y de otra, y pues quién sabe qué sucede. Entonces, ese es el contexto. Viene lo que usted nos dice, hay decisiones que hay que tomar. Y en esas decisiones que hay que tomar, vuelven el segundo punto a entrar en contradicción lo que sucede dentro de un partido que hay que reconocerlo, durante muchos años no trabajó como partido, no hizo las cosas de partido. Hago un paréntesis, me da gusto Jalisco que esté haciendo elecciones abiertas. O sea, eso es bueno. Yo fui presidente del PRI estatal. Cuando yo llegué, teníamos un comité municipal que tenía 20 años sin renovarse. Lo había renovado, creo, en Colosio, eso les digo. Con todo respeto para la figura de Colosio. Hace unos días revisé yo que fueron generosos conmigo y me lo mostraron, de un estado importante, el número de población de nuestro país, los seccionales, 20 años sin renovarse. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Pues qué bueno, cierro el paréntesis lo que está haciendo Jalisco. Y para ir concluyendo un poquito lo que hablamos, recordemos que un partido es un proyecto de nación, si es un partido nacional. Si es un partido estatal, es un proyecto de Estado. Ellos, los partidos, quieren que la conducción de la cosa pública sea a partir de su proyecto de nación, que está necesariamente soportado por una ideología. No salen a la calle a ver qué cachan, porque si sales a la calle a ver qué cachan, entonces no tienes proyecto de nación y entonces no tienes ideología. Un partido tiene que salir a la calle a mostrar su proyecto de nación, es decir, su pedagogía es tratar de decirle a la gente, ¿sabes qué? Nos conviene un país laico, nos conviene un país donde las mujeres tengan derechos, nos conviene un país donde hay un apartado fuerte de apoyo social, nos conviene un país con seguridad social, con pensiones, todo esto. No sale a la calle y decir, ¿qué quiere la gente? Ah, no, pues la gente ahora quiere al artista de moda, o ahora que está enojada con el gobierno. Ah, pues yo digo lo que quiera la gente. Creo que ese es el contexto, licenciado Santillana, de lo que luego hace crujir cuando no estamos claros en cómo emitimos nuestro voto. Y entonces salimos y le preguntamos, algunos le preguntan a su mamá, oye mamá, ¿tú qué haces en el caso del matrimonio igualitario? O sea, no le preguntan a los jóvenes, no ven la Constitución y mucho menos hacen pedagogía. Sino la mamá, le digo con todo respeto, porque eso hizo un amigo mío, y su mamá le dijo, no, pues es que te vas a ir al infierno. Entonces no me quiero ir al infierno. Pero no le dices, oye mamá, fíjate que todos somos iguales, fíjate que un país ejerce violencia, se nos arreglamos. Ah, no, en lugar de convencer a su mamá, fue y votó y luego se lavó las manos. Bueno, entonces así no va. Esto no es un partido, es un proyecto. Y pongo ese contexto porque nos ha tocado tomar decisiones importantes. Y bueno, ahora sí que pregúntomelas y vamos viendo qué hacemos, cómo las contesto. Muy bien, Rubén. Sí, en los temas que ustedes han vivido hay cosas que tienen que ver mucho con el grueso de la población. Particularmente lo que tiene que ver con la educación ha sido uno de los temas que ustedes se enfrentaron de manera muy importante, muy delicado el tema, porque es el asunto de lo que queremos en el futuro para México. Y en ese esquema nosotros nos encontrábamos orgullosos indudablemente con el esquema de haber logrado una reforma educativa que tenía una serie de temas que corresponden a esos compromisos históricos que el partido ha tenido y que tiene también pues una profundidad que indudablemente tenía aspectos que seguramente no se tocaron totalmente adecuadamente, y como todas las reformas, sobre todo donde hay tantos intereses,
porque aquí son desde aspectos ideológicos, desde asuntos gremiales, desde intereses laborales, desde el proyecto de futuro de nación, y hoy nos encontramos que en vez de reforma educativa existe un acuerdo educativo que es lo que vende la nueva administración después de haber pasado por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se dio una transformación de una reforma educativa a ahora tener un acuerdo educativo. Como tú conoces muy bien este tema, y es un tema que indudablemente para el PRI es vital, porque nosotros estamos comprometidos históricamente con la educación pública, es uno de nuestros compromisos, que una vez que tienes a don Venustiano Carranza atrás, y que a veces un amigo coahuilense de hace muchos años, cuando fuimos legisladores allá en la 50 legislatura, decía, cada que hablan del espíritu del legislador, dice, yo pensaba que se referían como buen coahuilense a don Venustiano Carranza, porque todas las leyes pues tenían que ver, te has de acordarlo, has de conocer a Carlos Ortiz Tejeda, o que fue un brillante coahuilense intelectual. Ese está vivo, es vivo, está vivo. Es un personaje que nos traía esas remembranzas, ¿no? Conociendo la visión global que tú tienes sobre este tema, y la visión que Hortensia también le tocó vivir en las discusiones que ustedes tocaron en el Congreso, y siendo como tú dices, no un referente numérico el grupo parlamentario del PRI, sino de inteligencia y de estrategia, logran conservar una gran cantidad de cosas que era importante para el país mantener, y logran también transitar hacia el futuro en lo que el país en las nuevas circunstancias tenía que vivir. ¿Cuál es tu opinión de esto, Rubén? Rápido, te voy a dar varias opiniones. Bueno, por cierto, Carlos Ortiz Tejeda es un gran coahuilense, está vivo. Ya te lo había comentado, Hortensia, es un personaje muy importante y que vale la pena conocer, y con mucha historia. Ahora, nosotros históricamente como partido siempre tuvimos una alianza con las y los maestros. En la historia fueron haciendo cosas del partido que los fue separando. Algunas cosas son oficiales, el CENTE salió de la FETSE, por ejemplo, lo pongo ahí como una situación que sucedió, pero creo que hicimos reformas juntos, y los maestros fueron aliados del Estado mexicano y del gobierno mexicano, de los gobiernos de la revolución, al grado de que muchos murieron en tiempos de Cárdenas, fueron mutilados, trabajaron las grandes reformas. Hace muchos años, ustedes no habían nacido, yo era niño, en 1973, 74, la reforma, aquella famosa, a los libros de texto, a los planes y programas, incluyen la educación sexual. No hubo un profesor que no se ofreciera a cumplir con su misión alfabetizadora, y se puso del lado del gobierno, de los gobiernos de la revolución. Bueno, todo marcha muy bien, hasta que un día, en el pasado sexenio, dijimos, vamos a hacer otra reforma, y en lugar de hacerla con los profesores, la hicimos en contra de los profesores, y eso es distinto. Entonces, primer tema, un partido que tenía una alianza histórica con los maestros, los agrede. Y miren, no digo nada que sea oculto. Una reforma de ese calado pues implicaba una buena relación con el magisterio, independientemente de cuántos acuerdos se lograra. Pero tú no puedes hacer una reforma agrediendo a los profesores. Y algunas de las personas que operaban esa reforma generalizaban un caso, sobre todo el magisterio, es que no trabajan, es que se acabaron los recomendados. Entonces,
la diputada Hortensia Noroña, que es maestra, dijo, oiga, ¿y cuándo vendieron las plazas? Porque generalizaban. Oye, yo no dudo que como en todo en este país pasen situaciones no correctas, pero tú no puedes agredir a una profesora que tiene 40 años de servicio diciendo, es que a usted le vendieron la plaza o usted dio favores sexuales. Se generalizó y eso hizo un muy mal ambiente entre los maestros y los profesores. Los principales promotores de otras opciones políticas resultaron los profesores, que habían sido aliados históricos de nosotros. Y ahí me regreso a qué tipo de país queremos. Bueno, nosotros los periodistas un socialdemócrata, no uno neoliberal, no uno de ultraderecha, un socialdemócrata. Y ahí me regreso. ¿Cuándo como partido salimos a la gente a explicarle qué queríamos de la reforma? Bueno, si no sales, pues tus seccionales no saben qué defender. Una izquierda moderna no es Morena. Morena es un remedo de proyecto estatista. Bueno, la izquierda moderna no es estatista. Interviene cuando se requiere, pero no es estatista. Una izquierda moderna no agrede la iniciativa privada, la modera, pero no la está agrediendo todos los días. Una izquierda moderna quiere el progreso, no el retroceso. Una izquierda moderna está a la altura del entorno mundial. No hace cosas como las que nosotros vemos. El problema es que nosotros de repente queremos pensar, por oponernos a eso que les estoy narrando, pensar como de ultraderecha o de derecha. Y entonces dicen, no voten la reforma educativa, pero ¿por qué no la votamos? Porque la propuso Morena. Por eso, pero se le va a aplicar a los profesores, se le va a aplicar a los niños. Entonces, si revisamos la reforma educativa, pues dice que la educación indígena va a tener contenidos, que se va a hablar de temas sexuales, que se va a reconocer a los afrodescendientes. Todo eso no estamos de acuerdo como PRI. No, sí estamos de acuerdo. ¿Por qué votarle en contra? No, porque la propuso Morena. Bueno, pues eso me parece muy padre, pero eso es como agarrar una pistola política y darte un tiro en la cabeza. Porque tu público, nuestro público, es ese profesor que un día alejamos y que hoy queremos convencer, y es la madre y ese padre de familia que queremos convencer. Y ahí vienen también, ya cosas prácticas. Lo que nosotros votamos es un punto intermedio en lo que fue la reforma educativa del presidente Peña y lo que quiere la gente. Yo recuerdo un gran debate, y ahí estaba Hortensia, cuando me dijeron, ¿usted por qué va a votar? Me dijo, voy a votar porque soy profesor, voy a votar porque mis padres son profesores, voy a votar porque mi bisabuelo fue el primer maestro, el primer alumno de la escuela normal de aquí de Coahuila, voy a votar porque mi madre, cuando me estaba esperando, tenía que ocultar el embarazo, porque la autoridad no quería que las profesoras estuvieran esperando. Voy a votar porque aquí se construyó un sistema médico y un sistema pensionario, a lo mejor que hay que arreglar ahora, pero que entonces era la opción de los profesores, si no había que ir al médico de una farmacia. Oiga, ¿y por qué me va a votar? Porque si no votamos en esta, el siguiente proyecto de Morena va a ser el de la CENTE, y entonces se va a poder alejar más de lo que usted dice, de lo que usted... Pero yo voy a votar porque yo quiero ser aliado de los profesores. Entonces, creo que se mezcla nuestra ideología con también la operación. Y creo que al PRI nos debe de servir de experiencia que hay que explicar las reformas, por un lado, cuando las hagamos, por otro, que por bonitas que sean, no podemos estar en contra de nuestro público, en contra de nuestros militantes, o en contra del segmento de votación que nosotros queremos.
La derecha ya tiene partido, ¿eh? ¿Cuál es nuestro público? El mismo que Morena. ¿Y cuál es nuestro discurso? Diciendo, Morena te está engañando. Todo lo que prometió era lo que nosotros alguna vez hicimos y dejamos de hacer, pero no lo van a hacer bien. Ese sería mi comentario. Rubén, ahí creo que justo has dado en el punto en cuanto a las decisiones que hemos tomado en Cámara. ¿Cómo logramos separar esas decisiones para no caer en, de alguna manera, en querer darle gusto a un pequeño segmento de la sociedad que es muy activo en los medios actuales de la tecnología, como es el Twitter, como es el Facebook, como son las redes sociales, y que nos exigen el que vayamos con una idea de gobierno y de país que no es el natural al PRI? Y al final, por esas exigencias mediáticas, perdemos de vista el que nosotros nos debemos a una gran mayoría que no tiene acceso ni tiempo para estar retuiteando. Mira, yo creo que para no mirar tanto hacia atrás, voltear a lo que hacen ustedes. Cuando tú haces una elección abierta, ¿quién va y se registra? Unos militantes. Y a ellos hay que preguntarles, a ellos hay que darles información. Y una izquierda moderna no quiere explicarles por qué tal cambio, pero tiene que ser con ellos. Entonces, creo que ahí está la parte. ¿Por qué batalla el PRI? Yo fui secretario de organización del PRI como 2 meses. Para empezar, yo fui secretario de elecciones, de organización y secretario general, todo como en 8 meses, o en 10 meses. Eso en un partido no está bien. Estoy ascendiendo por correlación. No está bien. El PRI nacional tuvo, durante el momento en que Peña es candidato y el momento en que Peña se va, 9 presidentes. Pues eso no pasa en ningún partido. Es más, ni en un equipo de fútbol, por más mal que ande. Por más mal que ande el equipo de fútbol, no haces un cambiadero por cada juego. Entonces, donde nosotros batallamos, vuelvo cuando fui secretario de organización, pues que no hay seccionales. ¿Se acuerdan ustedes, y a los que nos estén viendo y escuchando, las glosas de los informes que un día se quitaron por aburridas? Pues era cuando íbamos nosotros los militantes y escuchábamos, me refiero a las glosas que hacía el PRI, y escuchábamos por qué el presidente de la República o el gobernador había tomado tal decisión, y salíamos y lo platicábamos. Bueno, todo eso se quitó, entre comillas, por inútil, y ahora no sabemos ni qué pasa, y no tenemos partido. Acá en Coahuila, y lo digo con respeto y con orgullo, hay elecciones abiertas para comités seccionales. Creo que es cada 2 años, ¿no? Cada 2 o 3 años se cambian los comités, y para consejero político estatal y para consejero político municipal. Cuando a mí me tocó el honor de gobernar acá, yo iba y entregaba el informe al partido, y lo hace el actual gobernador, que está haciendo muy buena chamba, por cierto, y va y se entrega al partido, y ahí le explicas a la gente, fíjate que hice esto, por lo otro, y luego se hacía en los distritos, y luego se hacía en los seccionales, se mandaba un disquito DVD, todo el mundo todavía tiene, y ahí les explicaba yo, porque, bueno, esa es la manera de hacer partido. Porque si no, vamos potencia y damos a las redes sociales. Y en las redes sociales hay una granja de bots que empieza a ponerle uno gorro por tal o cual cosa, y luego uno contesta. Y ese pues es un error. Uno ve a 2, 3 empresarios importantes de este país que critican lo que está haciendo Andrés. Me parece, puede ser cierto. Sí, nomás que ellos quieren que nosotros nos subamos a su carro, aun cuando en algunas ocasiones no sea el carro que a nosotros nos convenga subirnos. Bueno, hay decisiones que nosotros estamos en contra. Deshacer los fideicomisos, pues para ese carro no nos subimos. Pero ¿por qué me tengo que subir a un carro de unos señores que agreden a los profesores? No. El partido se sube al carro que es el de su militancia, o de sus simpatizantes, o del público que votaría por uno.
Aquí lo importante, Rubén, y yo así lo reconocería, de tener en el Congreso, en esta representación que como hoy se ha señalado aquí, tuvo la capacidad de clarificar qué cosas eran las que teníamos que cuidar estratégicas. Que no importa el nombre, si es reforma educativa o si es acuerdo educativo el que está operando en el país, sino que era finalmente destrabar donde se conserve lo fundamental que hemos buscado. Lo fundamental como partido es tener la mejor educación pública que el país requiere. Y hay muchas maneras de lograrlo. Si para ello hubo que hacer algunas adecuaciones nuevas, yo creo que el grupo parlamentario del PRI actuó con una gran inteligencia y el día de hoy el país y su sistema educativo está transitando hacia adelante y el partido mantuvo su compromiso histórico con el magisterio, con el país, de mantener la educación pública como punto básico y fundamental para poder enfrentar el futuro. Existen otras cosas que también ustedes han enfrentado con una gran fortaleza. Que tocábamos es de interés nacional y de interés partidista, porque es ideológicamente un aspecto medular, pero hay otro aspecto que la sociedad vive en carne propia a cada momento, que es lo que tiene que tocarse con la seguridad nacional, con los problemas de inseguridad, y en ese aspecto el grupo parlamentario del PRI juega un papel también estratégico y fundamental, con la frente en alto, sobre todo tocando el aspecto que tiene que ver con la integración de la Guardia Nacional. En este aspecto de la Guardia Nacional, Rubén, ¿qué podrías tú decirle a los jóvenes y sobre todo a la clase política del partido que tiene que tener elementos, porque vamos a una campaña próxima? Y lo que ustedes han realizado en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión es parte de lo que se va a debatir en esta nueva estrategia que seguramente los partidos y el Instituto Electoral encontrará de cómo hacer las campañas. Pero estoy seguro que este problema de la Guardia Nacional, nuestros priistas necesitan saber cuál fue las razones por las que nuestro grupo parlamentario votó a favor de la Guardia Nacional. Bueno, también quisiera poner yo una especie de contexto en esto. Primero, vamos a una elección que nos mete en un ambiente un poquito de contradicciones. Cuando nos dicen, es que hay que aliar en contra de Morena, me parece bien. Nada más que en algunos estados y en algunos municipios el adversario que van a tener enfrente no es Morena. Y no van a ser sus gobernadores, con los gobiernos estatales, con los partidos estatales, los gobiernos municipales con sus partidos nacional, pero actuando en el municipio. Y entonces, pues, ¿cómo sale el candidato a discutir? Entonces yo dividí una parte de nuestra ideología y luego cómo se opera electoralmente. Porque a veces decimos, no, es que vamos a juntarnos con tal partido, el partido A, que es de derecha. Pues sí, nada más que nuestro campesino no entiende por qué nos juntamos. Entonces le logramos explicar que es para ganarle al que está en el poder. Bueno, pero aquí lo que sucede a nivel nacional no exactamente lo que pasa en cada entidad, y eso se tiene que revisar. Segundo cuestión que yo pondría en el contexto es que a veces el elector nos ve como si los partidos, no nomás el de nosotros, vivieran una esquizofrenia. El elector desde hace muchos años ha visto al ejército actuando en las calles. Digo, si no lo reconocemos nosotros, pues ¿cómo nos enfrentamos a la realidad? Yo fui gobernador
los primeros días de mi mandato le firmé una carta ahí al presidente Calderón solicitándole el auxilio del ejército. Si no, ¿cómo enfrentas el crimen? Y luego nos subimos en la tribuna y decimos, no, el ejército no debe estar ahí. Y entonces el elector dice, bueno, o están esquizofrénicos o no estoy viendo yo lo que está el señor diciendo. Metiéndonos a este voto ya. Primera, sí hay posibilidad de que este país recupere la paz. Voy a hacer mi pequeño comercial. Del día que yo entré al día que yo salí en Coahuila, disminuyeron un 86% los homicidios. Del día que yo entré era imposible circular por las carreteras en Coahuila. Ahora, a la hora que uno quiere, puede ir a circular. Y bueno, me tocó 6 años, pero esto permanece ahora con el gobernador Riquelme y sus números son espectaculares. Entonces, la paz es posible. ¿Qué le pasa al PRI? Es que el PRI dice a veces una cosa y al PAN y dice otra, y le va a pasar a Morena y dicen otra, pero el elector no está viendo un resultado. Entonces, cuando a nosotros nos tocó tomar esta decisión, dijimos, ya el ejército actúa. Segundo, no podemos meterle el pie al gobierno. O sea, nosotros podemos oponernos ideológicamente, pero no se trata de meterle el pie. Tercera, hay un dispositivo que dice que tiene 5 años para construir una institución civil y el ejército retirarse. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Decirle al gobierno federal, no hay paz, no hay tranquilidad, tienes que avanzar. Y en el caso de ustedes, y es mi opinión, pues al gobernador del estado, porque es la autoridad. Que yo creo que los gobernadores son el factor que hace que haya seguridad. Para un alcalde es muy difícil. No quiero poner ejemplos en su tierra, pero aquí tenemos municipios como Escobedo, Progreso, pues que son municipios de 2,000 electores. Pobre alcalde, si le cae una gavilla de fascinerosos, pues ¿cómo le hace? Pero por otro lado está el gobierno federal que está muy lejos. Entonces tiene que ser el gobernador el que jale los apoyos federales, coordine lo municipal, de forma subsidiaria arregle el problema municipal. Ese es el factor. Les hago un comentario. A mí a veces me llama la atención porque compañeros legisladores de todos los partidos, obviamente no del partido oficial, ya no es oficialista, ya es partido oficial. Morena ya es el partido oficial, vean. Porque esos de Morena que nos criticaban a nosotros por recibir instrucciones, yo les criticaría todavía peor, diciéndole, ustedes no reciben instrucciones, ustedes van por ellas. Y a veces no necesitan instrucciones, le quieren adivinar el pensamiento, porque a veces el otro no pide nada, y ellos ya se le adelantaron. Son muy ambiciosos. Sí, o sea, a nosotros nos criticaban por recibir instrucciones, pues espérenme, ustedes van por ellas. Pero a veces los legisladores, a sabiendas de que la figura presidencial está muy allá y que ellos están en un relativo anonimato frente al presidente de la República, enfocan todas sus baterías hacia él, lo que no estaría mal. Somos oposición, pero se les olvida tocar a los gobiernos locales. Y entonces resulta que si van a jugar por la gobernatura de X estado, pues el gobernador nadie lo critica. No, pues le están tirando a Andrés, y lo voy a decir porque así es. Nosotros los que hemos gobernado, pues de repente dicen, pues ahí te habla, güey, a mí no me dijeron nada. Ahí le están tirando al presidente, no a mí. Y entonces, creo que una reflexión de los legisladores rumbo a la elección que viene es que hay que criticar a la autoridad, bueno, cuando se lo merezca, hay que criticar a la autoridad que tenemos enfrente, porque esa es la que viene al cambio. El alcalde que tenemos enfrente, cuando van para gobernador, el gobernador que tenemos enfrente. No quiero decir nombres, pero hay gobernadores pésimos que se deberían de ir ya
que son del partido del presidente, y resulta que ningún legislador de ningún partido los toca. ¿Por qué? Porque mejor le tiro a Andrés, que no me conoce, a tirarle a Barbosa, que sí me conoce y que me la puede regresar. Entonces, esos ya son temas prácticos que tenemos que poner sobre la mesa, porque un partido es ideología, pero un partido no quiere que su ideología quede en un cuadro, quiere que se salga a la calle y se actúe. Y quizá también como una autocrítica a nuestro trabajo legislativo, y por lo que comentas, sería bueno que diéramos como un seguimiento a las reformas que han hecho ellos con las reformas que nosotros le hemos aprobado, porque luego muchos de nuestros militantes no creen que realmente todavía sigue habiendo o quizás solo fue política ficción, dijera aquel, pero que todavía siguen circulando los portafolios y las prebendas que tenemos en el llamado PRI-Amor, y nos acusan mucho de apoyar y de aprobarles cosas a Morena, cuando al final estamos aprobando cosas que dicen nuestros estatutos, que nuestros estatutos nos están pidiendo. Y lo que quizá nos ha faltado es en el discurso, aunque sí lo hagamos en la práctica, en el discurso de decir, con esta reforma ellos no han sabido gobernar bien. Nosotros le damos el andamiaje legal para que tengan resultados en las políticas públicas, pero ellos no saben utilizarlos. Ellos son ineficaces e ineficientes en utilizar ese andamiaje jurídico que los gobiernos emanados del PRI sí saben utilizar para traducirlo en bienestar de los mexicanos. Mira, recuerdo, Morena no es un partido de izquierda. Morena es una amalgama, utilicé una buena palabra porque puede decir batidor, una amalgama de gente, de muchas ideas y muchas ideologías de muy distintos tipos. Hay desde quien hace oración allá dentro de la Cámara. Yo soy muy católico, ya lo saben, soy catolicón. Sí, pero no confundamos unas con otras, ¿verdad? Les digo. ¿Hasta pero, la que hace TikTok? ¿Dónde? ¿También la que hace TikTok? Hasta quienes quisieran ver a Stalin gobernando. En esa amalgama, ellos se caracterizan como no son comunistas, ni son socialistas, ellos son un partido con orientación estatista, por eso quieren recuperar muchas cosas, y son estatistas. Ellos son medio fascistas, y eso, si ustedes ven cómo concentran el poder e incluso el discurso que usan para algunas cosas, y lo digo con respeto para el ejército, pero el ejército igual ahora construye una barda que se encarga de la seguridad nacional, o que se encarga de la seguridad pública, y cuando digo ejército va la marina, que se encarga de los puertos, y seguramente van a eso no es socialismo, eso es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que voltear a ver a nuestro partido. En cada resolución, yo se lo recomiendo a los regidores, pero ¿dónde está nuestro partido? Bueno, pues están los documentos básicos, pero no nomás los documentos básicos, porque hay cosas que los documentos básicos no contemplan. Está nuestra historia como partido, cómo resolvió Cárdenas, cómo resolvió Adolfo López Mateos, cómo resolvería Colosio. Está nuestra tradición escrita y no escrita, otros documentos producidos por el partido, los discursos que se han dado. Bueno, pues entonces hay que poner un alcantarillado en el Grullo, dice el regidor. Bueno, ¿y a poco me tengo que ir hasta Lázaro Cárdenas? Bueno, pero hermano, si está en la zona popular del Grullo y está en la zona acomodada del Grullo, ¿tú cómo resuelves? Pues yo resuelvo por la zona popular. Y si tengo que resolver por la zona acomodada del Grullo,
pues los de la zona acomodada le tienen que poner una participación, porque los de a la obra, porque los de Plugo no pueden. Entonces, los documentos, la historia, la tradición, el magisterio de nuestros grandes líderes, pues se tiene que recurrir a él para poder resolver las cosas. Entonces se tiene que recurrir a él para poder resolver las cosas.